Bienvenido amigo una vez más al canal de Matemática Virtual. En esta ocasión vamos a resolver ecuaciones cuadráticas. Te saluda el profesor Jorge Reyes y vamos a darle continuidad al contenido que habíamos dejado pendiente para desarrollar las funciones cuadráticas. En esta ocasión el tema consiste en encontrarle la solución a cada una de las ecuaciones cuadráticas según sus formas. Para comenzar, sin perder más tiempo, vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar por resolver algunos ejercicios. Bien. Veamos. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo para que podamos resolver cada una de las hojas de ejercicios que vamos a tener en el aula y podamos entregar conforme a cada uno de los ejemplos que veamos. Les recuerdo, en algún momento, en cualquier momento, usted puede pausar el video para poder comprender la explicación y posteriormente ponerse a trabajar con su ejercicio y cualquier duda o cualquier comentario, déjelo ahí, déjelo en la cajita y en el menor tiempo posible veremos cómo le solventamos. Ok, vamos a empezar. Fíjate bien. Ya hemos visto en el video anterior que las ecuaciones cuadráticas pueden tener una solución, pueden tener dos soluciones o incluso cero soluciones. Vamos a empezar con este ejercicio. Veamos. Comenzamos con el ejercicio de x al cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Ok. Vamos a empezar con este ejercicio. Veamos. Todas las ecuaciones cuadráticas que son completas forman un trinomio. Y en las unidades anteriores nosotros pudimos comprender y desarrollar la factorización de trinomios. Existen varios métodos. Sin embargo, para darle más prontitud a la solución, vamos a utilizar el método estandarizado llamado el método de tijeras. Entonces, ¿en qué consiste la factorización del método de tijeras? Recuerda que nosotros descomponemos los términos de los extremos como factores de tal manera que podamos escribir, en este caso, el x al cuadrado, escribiéndose como x por x. El número 3 negativo lo consigo multiplicando 3 por 1. 3 por 1, 3. Pero está negativo, entonces vamos a dejar uno positivo y el otro negativo, para que a la hora de multiplicar más por menos me resulte el 3 negativo. Listo. Ahora que ya tenemos descompuesto, vamos a hacer la multiplicación en cruz. Eso significa que x multiplicado por menos 1 me resulta menos x. Y x multiplicado por 3 positivo me resulta 3x positivo. Y como si ya nos dimos cuenta, estos términos son semejantes y son signos opuestos. Por lo tanto, habrá que restar. A 3 le quitamos 1 y nos queda 2. Y como 3 tiene más valor absoluto, nos queda 2x positivo. Presta atención en esto. Si logramos conseguir que el resultado de esta resta me dé igualito al término que se encuentra por en medio de la ecuación cuadrática, diremos que hemos hecho un buen proceso. Si no nos da igual, tenemos que hacer cambios, ya sea en estos signos o ya sea en los números que hemos descompuesto, para que podamos nosotros encontrar los valores correctos y podamos conseguir el 2x o el término que se encuentre en medio. Dicho eso, quiere decir entonces que estos factores que hemos escrito son los correctos para la factorización del trinomio. Es decir, vamos a hacerlo aparte. Fíjate en esto. Resulta que x al cuadrado más 2x menos 3 igual 0. Por aquí se nos esconde un poco el número.
se puede reescribir utilizando los factores x más 3 y x menos 1. Eso igual a 0. Ahora que ya hemos descompuesto la ecuación cuadrática que está escrita como un trinomio y la hemos descompuesto en sus factores, ahora vamos a encontrarles las soluciones. Bien, primero el factor x más 3 lo vamos a igualar a 0. Y el factor x menos 1 también lo vamos a igualar a 0. Habiendo hecho eso, vamos a despejar a la x. Observa que el 3, que está al lado izquierdo de la igualdad, ahora lo vamos a trasladar al lado derecho. Significa entonces que ya no sería 3 positivo, sino que sería 3 negativo, ya que al transponerlo cambia de signo. Y esto sería el primer valor de la x, valor número 1. Ahora vamos al otro factor. X lo vamos a igualar y en esta ocasión, fíjate que menos 1 lo vamos a transponer y me quedaría 1 positivo. Este sería el segundo valor de la x. ¿Qué quiere decir entonces? Ya con esto puedo asegurar que hemos encontrado la solución de la ecuación. Es decir, el primer valor es x igual a menos 3 y el segundo valor x igual a 1. Estas serían las soluciones. Y como ya te diste cuenta, esta ecuación precisamente tiene 2 soluciones. Ahora bien, si tiene 2 soluciones, nosotros podríamos comprobar reemplazando el valor de estas x en la ecuación original para que eso nos tiene que dar 0. Vamos a desarrollar otro ejemplo. Recuerda poner pausa para que te quede tiempo para copiar. Ahora vamos a un ejemplo donde la variable ya no es x, sino que le vamos a conocer como a, perdón, vamos a cambiar de color. Listo. Sería a cuadrado menos, no, perdón, más 12a más 36 igual 0. Ahí lo tenemos. Bien, nuevamente estamos frente a una ecuación cuadrática completa. Y por tratarse de un trinomio, podemos desarrollarlo por el método de tijeras. Es decir, los números que multiplicados nos den a cuadrado. Y eso no puede ser más que a por a. Dos números que multiplicados me den 36. Es decir, 6 por 6. Y para que sea positivo, más por más. Ahí lo tenemos. Ahora, tratemos de multiplicar cruzado. Y tenemos que conseguir que nos dé 12a. Esto nos tiene que dar. Vamos a ver si es cierto. A por 6, 6a. Más a por 6, 6a. Sí, como podemos observar, tenemos signos iguales. 6 más 6, 12a. Por lo tanto, hemos conseguido que sean igual al término de en medio. Ahora, si te das cuenta, presta atención en esto, la factorización que hemos encontrado es la misma. A más 6, el primer factor, a más 6, el segundo factor. Significa entonces que estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, los trinomios cuadrados perfectos, nosotros los podemos factorizar, o mejor dicho, la expresión la vamos a escribir como a cuadrado más 12a más 36 igual 0. Ahora
ya no lo vamos a escribir como dos factores, sino que lo vamos a escribir como uno solo, ya que el factor es el mismo, pero elevado al cuadrado. A más 6 elevado al cuadrado igual 0. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a simplificar ese exponente 2? Sí, correcto, ya lo recuerdas bien, se va a simplificar con la raíz cuadrada. Eso quiere decir que al momento de simplificar, yo tengo que escribirle la raíz cuadrada a ambos valores, a ambos lados de la igualdad. Es decir, a más 6 al cuadrado igual 0 y con su raíz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final este radical se va a simplificar al exponente. Habiéndolo simplificado, resulta que solo nos queda a más 6. Pero fíjate que cuando nosotros calculamos la raíz cuadrada de un número, este número le quedan dos signos, uno positivo y uno negativo, siempre que le calculamos la raíz cuadrada. Esto cuando lo estemos trabajando con las ecuaciones cuadráticas. Pero hay algo que nosotros sabemos también, que el 0 no tiene signo, es decir, no es positivo y tampoco es negativo. Por lo tanto, aquí solamente nos queda el valor 0. Si fuera un número distinto de 0, pues entonces a ese número tenemos que colocar un positivo y uno negativo. En este caso, como queremos encontrar el valor de la variable, vea que el 6 está al lado izquierdo y lo vamos a transponer al lado derecho. Por lo tanto, me quedaría a igual, ya transpuesto con su signo cambiado, menos 6. ¿Verdad? Eso significa que la solución es esta. ¿Y qué sucedió? Solo le encontramos una solución. Entonces, esta ecuación cuadrática es de las que tiene una solución. Ok. Bien. Ya hemos desarrollado dos ejercicios. Vamos a uno más para ver cómo podemos encontrarle la solución. Fíjate bien. Ahora vamos a trabajar con este ejercicio. Nuevamente me equivoqué con el color. Vamos a trabajar 64 menos x al cuadrado igual 0. Si ya te diste cuenta, es una ecuación cuadrática incompleta. En ese caso, la solución es mucho más sencilla. No podemos aplicar el método de la factorización del método de tijeras porque no es una ecuación cuadrática completa. Por ser incompleta, lo vamos a hacer por el medio del despeje, aunque también se puede por la factorización del factor común y otros, como diferencia de cuadrados. Pero en esta ocasión, fíjate bien, lo vamos a hacer por despeje, es decir, que vamos a trasladar, aprovechando que la x cuadrada está negativa, vamos a transponerla para que nos quede positiva, porque es importante que la variable siempre quede positiva. Entonces, aquí me quedaría 64 y a la derecha del igual me quedaría x al cuadrado en positivo. Ahora, como en el ejercicio anterior hemos calculado la raíz para simplificar el exponente 2, aquí en este caso volvemos a hacer lo mismo, es decir, vamos a calcular la raíz cuadrada en ambos extremos. O sea que 64 quedaría dentro de la raíz y x al cuadrado de igual forma quedaría dentro de la raíz. Con eso conseguimos simplificar el radical con el exponente. Ahora, aquí está el asunto que yo te decía anteriormente. El valor del 0 no tiene signo, no es positivo, no es negativo. Sin embargo, el 64 sí. La raíz cuadrada de 64 es un valor de 8. Quiere decir entonces que cuando yo le calculo la raíz cuadrada, va a tener un signo positivo y un signo negativo. Bien, resulta entonces, de aquí van a salir dos valores para la x. Es decir, el primero, que x sea 8, positivo. Y el segundo,
que x sea 8 negativo. Y ahí tenemos prácticamente las dos soluciones. Mira, esta ecuación cuadrática tiene precisamente dos soluciones. Y es a través del despeje, ¿verdad? Ok, vamos a resolver este mismo ejercicio, pero esta vez por el método de la factorización. Vamos a recordar un poco la factorización. Ahora, lo vamos a hacer a este lado. Fíjate bien. Resulta que 64 es un número cuadrado. Te habrás dado cuenta que es un número cuadrado. La x cuadrada, de por sí, su exponente lo dice, es un número cuadrado. Significa que tienen raíz exacta. Es decir, si le calculamos la raíz a este y la raíz a este otro valor, vamos a conseguir 8 y x. Entonces, habiendo escrito eso, como es una diferencia de cuadrados, la diferencia de cuadrados se escribe precisamente en dos paréntesis, en dos factores. Uno es suma y el otro es resta. Y dentro de esos vamos a colocar precisamente a las raíces, es decir, el 8 y la x. Y esto está igualado a 0. ¿Sí? La diferencia de cuadrados así se factoriza. Dos factores, uno escrito como suma, el otro escrito como resta, y vamos a colocar dentro de los paréntesis las raíces. Para que se pueda utilizar el método de la diferencia de cuadrados, ambos términos deben de tener raíz exacta. Ahora aquí hacemos lo que hicimos la vez anterior con el otro ejercicio, es decir, 8 más x lo igualamos a 0. Y 8 menos x también igualado a 0. Y como la idea es despejar a la letra x, entonces esta x ya está positiva, no la voy a mover, pero sí voy a mover el 8. Es decir, que me quedaría x igual a menos 8. Y en este caso, como la x está negativa y me interesa que quede positiva, a la x voy a mover. Entonces me quedaría 8 igual a x. Aquí está el primer valor, aquí está el segundo valor. Y precisamente coincide con los valores que habíamos encontrado anteriormente a través del despeje. Esto era, en el lado izquierdo tenemos el despeje y en el lado derecho tenemos factorización, es decir, la diferencia de cuadrados. Bien, hemos resuelto una ecuación cuadrática incompleta. Vamos a ver un ejemplo más. Y con este lo haremos para poder determinar una categoría más del tipo de ecuaciones. Fíjate bien. Resulta que tenemos la expresión 3x al cuadrado igual a 6. Ahí lo tenemos. Perdón, 6x. Entonces, el valor que le hace falta, porque es incompleto, ya te diste cuenta, es el valor del coeficiente independiente, o sea, c. Ahora resulta que para poder resolver esto, necesito colocar las variables a un solo lado de la igualdad, es decir, voy a transponer a uno de ellos. Como la variable x al cuadrado no me puede quedar negativo, voy a transponer al 6x y me quedaría 3x al cuadrado menos 6x igual 0. 6x está positivo, cuando lo pasamos al lado izquierdo pasa negativo. Entonces, ahora vamos a descomponer esto en factores primos. No es una resta, pero no podemos decir que es una diferencia de cuadrados, porque el número 3 no tiene raíz exacta, y tampoco el número 6, mucho menos la x. Entonces, no tienen raíz exacta, no podemos utilizar el método de la factorización de diferencia de cuadrados. Vamos a utilizar el método de la factorización llamada factores primos. Entonces, o factor común. Fíjate bien en esto. Ambos términos, es decir, 3x al cuadrado y 6x, coinciden en contener a la x. Pero también
el 6 coincide en contener al 3 a través de la multiplicación. Ahora te explico. Voy a descomponer 3x al cuadrado como 3x por x. Menos. Y ahora el 6 lo voy a descomponer como 2 por 3x. Y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Puedes observar algo que tengan en común? Las dos expresiones, es decir, los dos términos. Observa que el 3x se repite. Significa entonces que ese es el factor común. Entonces ese lo vamos a escribir como primer factor, 3x. Y como segundo factor, vamos a escribir el resto, es decir, a la x que se encuentra acompañando a ese 3x y al menos 2 que está acompañando al 3x. Como 3x es factor común, sería x menos 2 igual 0. Ahora ya tenemos factorizado. Entonces, vamos a hacer lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Vamos a igualar cada factor a 0. Es decir, de aquí, 3x, yo lo puedo igualar a 0. Y de aquí, x menos 2 lo vamos a igualar a 0. Despejando la x en la primera, podemos encontrar que el 3 por estar multiplicando pasaría a dividir al 0. Pero eso significa que el resultado me daría 0. Entonces, x es igual a 0. Ya tenemos el primer valor. Ahora vamos al segundo factor. Como la idea es despejar a x, el 2 que está negativo, lo transponemos y va a quedar positivo. Significa que ya tenemos los valores de x. El primer valor y el segundo valor. Mira, x es igual a 0 y x es igual a 2. Quiere decir entonces que esta ecuación tiene dos soluciones. Listo. Bien, por el momento, eso ha sido para poder resolver una ecuación cuadrática a través del método de la factorización, y son ecuaciones cuadráticas completas e incompletas, aquellas que tienen una solución y dos soluciones. En un próximo video vamos a ver otros métodos más. Pendiente, muchachos.